Pues vamos ahora a pasar al tiempo de la predicación, pero voy a pedir a Silvia Sánchez si puede hacer la lectura y seguidamente también nuestros menores de 12 años subirán arriba para la escuela dominical. Gracias también a los profesores por todo el trabajo. Así que podéis ir buscando en vuestras Biblias Efesios capítulo 1. Hoy nos centraremos en los versículos del 7 al 12, que Silvia va a leer. Dice así la palabra del Señor. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, para que nosotros, que primero hemos esperado en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Amén. He usado una versión del 2015. Gracias, Silvia. Y mientras nuestros más pequeños van subiendo, deciros que podéis olvidaros de este título, no le hagáis caso, lo he cambiado, en parte porque, como sabéis, estamos estudiando la carta a los Efesios este año y los textos complicados tienen el hecho de que conforme los vas estudiando, pues vas viendo cosas diferentes, vas cambiando un poco de idea. Y lo que pasa es que cuando empiezas la semana tienes una idea, cuando acabas es otra idea. Así que el título en esta mañana del mensaje son dos cosas que no podemos olvidar. Dos cosas que no podemos olvidar. Hace unos cuantos años, mi mejor amigo tenía planeada una pedida de mano muy bonita. Fuimos a una montaña, no me pedía mano a mí, le pedía mano a su novia, claro. Entonces fuimos el grupo de jóvenes de la iglesia a la montaña, hicimos un paseo, subimos no sé cuántos 1000 metros y ya estando arriba había un paraje muy bonito, era como una cascada, entonces se veía del fondo las montañas. Y entonces, lo típico, él le pedía, ponte conmigo y nos hacemos una foto con este fondo, ¿no? Entonces, él me había pedido durante la semana que yo grabara pues la pedida de mano para que así lo tuvieran siempre fresco en la memoria. Entonces, yo durante toda la semana, era en la época que todavía se usaban cámaras digitales, entonces estoy toda la semana ahí preparando, cargando la batería, asegurándome que funcionaba bien, todo un trabajo excelente. Entonces llegó el día, comprobé otra vez que funcionaba bien la cámara, hacía foto, hacía vídeo. Cuando ya nos acercábamos al sitio, la fui sacando, la encendí, hice una foto para comprobar que funcionaba. Entonces, pues momento precioso, se pone de rodillas, le pide la mano y le dice que no. No, es broma. Le dijo que sí. Y yo estaba ahí con la cámara bien enfocado y todo. Dijo que sí, todos muy contentos, nos dimos un abrazo, qué bonito. Entonces seguimos el camino y yo pues, vamos a ver cómo ha quedado. Cojo la cámara y empiezo a buscar el vídeo. Yo creo que ya os imagináis lo que había pasado, ¿no? En el momento clave me olvidé de lo más básico, apretar el botón. Y desde entonces ya no me habla y sí me habla, sí. Sigue siendo amigo, es buen amigo, me perdonó. Como dijo que sí, ya le daba igual el vídeo. A veces podemos estar pendientes de muchas cosas, podemos saber muchísimas cosas, incluso dentro de la iglesia podemos tener muchos ministerios, pero olvidarnos de lo más básico, ¿verdad?
¿Sabes cómo has sido salvado? ¿Sabes para qué has sido salvado? Estas son dos preguntas muy básicas, pero que con el tiempo podemos olvidarnos de la respuesta. Como decía, seguimos nuestro estudio en Efesios, todo el libro de Efesios, y estamos en el capítulo 1, versículos del 7 al 12. Y estamos viendo que son pasajes un poco complicados, ¿verdad? A veces de entender, lo lees una vez, te enteras a medias de lo que pone, lo vuelves a leer, te olvidas de lo que habías aprendido y ves otra cosa nueva. Son pasajes que nos requieren de cierto esfuerzo, ¿verdad? Y la semana pasada con Eduardo estuvimos viendo dos cuestiones, elección y predestinación, ¿no? Y esas cosas a veces nos hacen esforzar nuestro cerebro por tratar de comprenderlas. Lo bonito es que estamos viendo cómo los creyentes estamos unidos a Dios, ¿verdad? Estamos unidos a Dios por promesas maravillosas, estamos unidos a Dios de una forma muy profunda y permanente. Y nuestra elección y predestinación, como vimos la semana pasada, ocurren por algo muy sorprendente, y es que Dios, desde antes de la fundación del mundo, nos amó. Pero es que no solo nos amó, sino que quiso amarnos, ¿verdad? Escogió, quiso amarnos. Y esta elección y predestinación ocurren, como leímos, por el puro afecto de su voluntad. Y como digo, quizás es difícil de entender, quizás es difícil de digerir, pero lo cierto es que saber estas realidades nos dan la seguridad y la paz que necesitamos para afrontar con esperanza esa travesía hasta que lleguemos a la casa de nuestro Padre Celestial. Y si seguimos avanzando en este capítulo 1, a partir del versículo 7 y hasta el 12 vamos a ver dos cuestiones básicas que nunca debemos olvidar. Y lo primero que no debemos olvidar es el medio de nuestra unión con Dios. No tenemos que olvidar cómo Dios nos ha salvado. Leemos en el versículo 7, dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Aquí un poco seguimos poniéndonos técnicos con las palabras para poder entender algo de lo que Pablo está diciendo. Y leemos que en Jesús tenemos redención mediante su sangre. Ahora, ¿qué es redención? Porque aquí algunos acumuláis experiencia, pero otros son más jóvenes y este lenguaje no lo tienen tan por la mano. ¿Qué es redención? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Bueno, algún comentarista lo define como la liberación como resultado del pago de un rescate. Seguro que todos habéis visto películas de estas malillas que ponen los domingos por la tarde, donde hay un secuestrador, se lleva a alguien, y ¿qué es lo que suele pedir? Un rescate, ¿no? Quiero $10.000 en una bolsa cerrada, quiero un helicóptero, quiero que el juez retire todos los cargos, etcétera, etcétera. Eso es el rescate que pide para liberar a la víctima. Pues Pablo él no veía películas malas porque no le gustaban, pero usa un concepto que en su momento histórico era habitual que existiera y que la gente lo tuviera en mente. Como sabéis, en aquel tiempo era normal que hubieran esclavos. Era una clase social que eran propiedad de alguien. Era normalmente la gente más humilde, más pobre, no tenían recursos, entonces se vendían como esclavos y eran propiedad de alguien y los tenían en su casa y simplemente obedecían órdenes. Tampoco hay que confundirlo con la esclavitud colonialista que siglos después, tanto Europa como Estados Unidos y América, lo típico, iban allí a África, secuestraban a un montón de gente, se la llevaban. No era exactamente ese tipo de esclavitud, más bien no era tan cruel y malvada, era más bien vista como una forma de ganarse la vida, aunque tampoco hay que decir que no era un camino de rosas. Lo importante es que había la posibilidad de que si alguien pagaba un rescate, ese esclavo podía ser liberado. Si el propio esclavo de alguna manera acumulaba suficiente dinero para pagar su rescate, lo hacía.
pero alguien también podía ir y comprar a ese esclavo y liberarlo, pagar el rescate y liberarlo. Si volvemos a Efesios, se nos dice que en Jesús tenemos la redención, es decir, el pago de nuestra libertad. Claro, entonces nos surge una pregunta. ¿Libertad de qué? ¿Es que acaso somos nosotros esclavos? ¿Por qué Jesús tiene que pagar un rescate por nosotros? Bueno, si seguimos leyendo, vemos que Pablo especifica lo que es la redención. Dice, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Necesitábamos redención porque cada uno de nosotros era esclavo del pecado. Y estas semanas estamos hablando mucho de nuestra unión con Dios y de lo preciosa que es esta unión, pero no tenemos que olvidarnos que el pecado nos separa eternamente de Dios. Y cuando lleguemos a Efesios 2 hablaremos más del pecado, hablaremos más de nuestra condición humana, pero para entender bien lo que es la redención en Cristo, tenemos que entender bien lo que nuestro pecado implica. Y si nos vamos al primer pecado de la historia, ¿dónde está? El primer pecado que nosotros leemos en la historia, en el Edén, en Génesis 3, ¿verdad? Y en Génesis 1 y 2 hemos visto cómo Dios crea el mundo, cómo Dios lo diseña, cómo Dios le da un propósito, pero llega a Génesis 3 y el ser humano rompe lo que Dios había creado, destruye, ¿verdad? Dios nos había creado al ser humano para estar en comunión con Él, para vivir en relación cercana, para tener ese amor que Dios mismo tiene, pero el ser humano peca y rompe esa relación, pone distancia y como consecuencia, ¿qué le ocurre? Es expulsado del jardín del Edén, de alguna manera es separado de Dios. Dios nos crea para vivir con Él, pero el ser humano y nuestro pecado impide esa relación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nuestro pecado le molesta tanto a Dios? Uno podría decir, bueno, Señor, tú que eres tan grande y tan potente, tan poderoso, ¿por qué tienes que ser tan quisquilloso? Podría pensar alguien, ¿no? ¿Por qué le molesta tanto nuestro pecado? ¿Por qué no puede simplemente mirar hacia otro lado? Pues nuestro pecado es un obstáculo para Dios porque atenta ¿contra qué? Contra su propia naturaleza. Dios, como hemos cantado, Dios es santo. Y lo hemos dicho un montón de veces. Santo, 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 santo eres tú, Señor, ¿verdad? Pensamos en Isaías 6, en esa visión que tiene el profeta, que ve de alguna manera lo que hay en el cielo y que está cantando ahí los seres celestiales, las criaturas más altas que nos podemos imaginar, que están cantando. Santo, 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 Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es puro, Dios es bueno. Hay un predicador que dice que nuestro mayor problema es que Dios es bueno. Nosotros nos lo imaginamos así, ¿cómo va a ser ese nuestro problema? Pero si lo pensamos bien, sí que lo es, porque Dios es bueno, pero nosotros no lo somos, ¿verdad? Si Dios no fuera tan bueno, tan santo, tan perfecto, pues oye, podríamos tener algún tipo de relación más cercana, podríamos acceder a Él sin problema, porque ni yo soy santo, ni tú tampoco, entonces nos llevamos bien. Pero como Dios es santo y nosotros no somos santos, entonces nuestro pecado nos separa de Dios. Por tanto, ante nuestro pecado, como Él es santo, como Dios es santo, Él no puede simplemente mirar para otro lado. Dios, si realmente es justo, Dios tiene que hacer justicia, ¿verdad? Nuestro pecado requiere una condena, nuestro pecado es una deuda que generamos ante Dios y que tiene que ser satisfecha si Dios quiere seguir siendo justo. De la misma manera que un juez, hoy en día, no voy a hablar de los jueces, no quiero acabar en la cárcel, pero hoy en día un juez, si libera a alguien, oye, mira, ya sé que has matado a 20 personas, pero
soy tan compasivo que es que no te quiero enviar a la cárcel. Eres libre. ¿Qué diríamos de ese juez? Hombre, pues no eres muy justo, ¿verdad? Si Dios es justo, no puede ignorar nuestro pecado. Entonces, tú y yo nos encontramos que éramos esclavos de nuestro pecado. Éramos esclavos de algo que nos separaba de Dios y teníamos una deuda ante Dios que no podíamos pagar. ¿Cuál es la solución? Pues que alguien pagara esa deuda, ¿verdad? Nosotros no podíamos. Alguien la tenía que pagar por nosotros. Entonces, si volvemos otra vez al texto en Efesios, lo que vemos es quién paga esa deuda. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Quién es Él? El amado, ¿verdad? Del versículo 6, Jesús. Jesús mismo es quien paga nuestra deuda. Dios hecho hombre es quien se hace cargo de la deuda que nosotros teníamos contra Él. Y esto no parece del todo lógico, ¿verdad? Esto como si viene el presidente del banco donde tengas la hipoteca, no sé cuántos tenéis hipoteca, pero imagínate que viene el presidente del banco y dice, oye, voy a pagar tu hipoteca de mi bolsillo. No os hagáis ilusiones, no creo que pase, pero sería raro, ¿verdad? Iría contra toda lógica humana. Pues en el caso de Dios es lo que hace. Dice, yo pago la deuda que tú tienes conmigo. Ahora, lo más extraordinario y tremendo de esta transacción es cómo Jesús paga el rescate, ¿verdad? Tenemos la redención mediante su sangre. Por supuesto, cuando hablamos aquí de sangre, no es que estemos hablando específicamente del líquido que corre por las venas, sino que estamos hablando de su muerte, estamos hablando de su sacrificio por nosotros. Claro, otra vez nos surgen más preguntas. ¿Por qué tiene que haber un sacrificio? ¿No se podía pagar la deuda de alguna otra manera? ¿No podía Dios haber pensado, bueno, si hago esto así, Jesús no tiene que morir? ¿Por qué Jesús tiene que morir? Bueno, el resto de la Biblia nos da la respuesta. Hebreos 9:22 dice que según la ley casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. La misma ley de Dios decía que sin derramamiento de sangre, o sea, sin un sacrificio, no hay perdón de los pecados. Levítico 17:11, Dios está dando varias instrucciones a su pueblo sobre el culto, sobre la adoración, y les dice en el versículo 11, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Dice, es la sangre lo que tiene valor porque consideraban que en la sangre es donde estaba la vida, ¿verdad? Claro, mataban un animal, veían toda la sangre y estaba muerto. Entonces, en la sangre estaba la vida del animal. Entonces, de alguna manera, la sangre adquirió ese valor. Es valiosa porque tiene o contiene la vida de la víctima, la vida del sacrificio. Y cuando pensamos entonces en nuestra gran deuda ante Dios, lo que nos damos cuenta es que necesitábamos un gran rescate para darnos libertad. Y lo que Pablo nos está recordando en estos versículos es que lo que acabó pagando en nuestra libertad fue la cosa más valiosa que existía en el universo, que era la vida del propio Dios. Lo valioso de un sacrificio era su propia vida. Entonces, Jesús se sacrifica por nosotros y entrega su vida para pagar nuestro rescate, para pagar nuestra libertad. Claro, quizá aquí alguno podría pensar que los cristianos estamos exagerando un poco, ¿no? Esto que la Biblia enseña o el propio mensaje de Jesús. Algunos dicen, no, es que Jesús
tampoco dijo mucho sobre esto. En verdad Jesús quería que nos amemos los unos a los otros, que nos esforcemos por ser mejores, etcétera, etcétera. Pasa que los que dicen esto creo que no han leído mucha Biblia, porque Jesús mismo, Marcos 10:45, por ejemplo, dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. O sea, el mismo Jesús estaba diciendo ya durante su ministerio: mi propia vida va a servir como rescate por muchos. Jesús se hizo hombre para poder morir y dar vida para poder dar su vida como rescate por nuestros pecados y posibilitar nuestra unión con Dios. Así que no tenemos que olvidar que estamos unidos a Dios por la sangre de Jesús, por su sacrificio, por su propia vida entregada a la muerte. Ahora, yo no sé qué te llevan a pensar estos versículos. No sé si te maravillan o si es algo que has escuchado tantas veces que ya han perdido toda su capacidad de asombrarte. Yo confieso que muchas veces mi forma de vivir no parece corresponderse con este gran rescate y gran sacrificio que han hecho para salvarme. Quizá te puedes pasar la mañana entera estudiando un pasaje como este, que tendría que llenarte de gozo. Ostras, Señor, todo lo que has hecho por mí. Llegas a casa, hay verduras, pierdes tu gozo. ¿Lo veis lógico? ¿O estás ahí meditando en la palabra? Oh, Señor, qué maravillas, qué gran cosa has hecho por mí. Alguien se cruza por delante en el coche, pierdo mi gozo. ¿Cómo puede ser? Es que no entiendo el precio que han pagado por mí. Quizá nos pasa aquí en la iglesia: oh, qué bonita predicación, de otro, no la mía, pero imaginaos que el predicador os llena, estáis contentísimos, habéis disfrutado, habéis recordado lo que el Señor ha hecho por vosotros, y salimos de la iglesia y a los 10 minutos ya nos estamos criticando los unos a los otros. Estamos ofendidos. Es que mira cómo me ha mirado. Me ha dicho hola, pero mira cómo me ha mirado. Eso es que ya estamos así con esas tonterías. ¿Cómo puede ser que nos pase esto? ¿No entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros? Ahora, gracias a Dios que nuestra unión con Él no depende de nuestra obediencia, no depende de nuestro gozo interno, no depende de nuestra capacidad de asombrarnos y maravillarnos ante lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? ¿De qué depende nuestra unión con Él? De esa ofrenda, del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Claro, quizá estás en el otro extremo y piensas que tu pecado es tan grande, que eres tan terrible, que Dios no puede perdonarte por ello, ¿verdad? Si este es tu caso, por favor, date cuenta de que Dios entregó lo más valioso que tenía, la vida de su propio Hijo, por salvarte. Y que su sangre puede lavar cualquier pecado, el más terrible que te puedas imaginar, o la cantidad más grande de pecado que te pueda entrar en la cabeza. Su sangre es valiosa para cubrir los pecados del peor pecador del mundo. Así que no pienses que has pecado mucho o que has pecado muy grave. Piensa en que Dios te ha amado mucho y que no hay nada que puedas haber hecho que no pueda ser cubierto por su sangre. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Hasta aquí hemos visto algo que no debemos olvidar, el cómo nos ha salvado Dios. No debemos olvidar cuál es el medio a través del cual estamos unidos al Señor. Ahora, ¿qué es lo segundo que no tenemos que olvidar y que leemos en estos pasajes? Lo segundo que debemos recordar siempre es ¿para qué nos ha salvado el Señor? ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? Y os voy a confesar, esta sección, a partir del versículo 8 hasta el 12,
es un poco más complicada de entender. Así de primera, yo la he leído varias veces y casi que no me enteraba de nada. Lo leía otra vez, digo, yo no sé si soy tonto yo o es que esto es muy complicado. Así que si te pasa y lo lees y no acabas de pillarlo todo, no te preocupes, nos pasa a todos, me parece. Aún así, algo sí que se puede entender y el Señor, si lo ha inspirado, oye, es porque quiere que lo entendamos y que nos esforcemos en entenderlo. Leemos a partir del versículo 8, dice: en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. De momento paramos aquí. Versículo 9 habla de que Dios se propuso algo, ¿vale? Dice, según el beneplácito que se propuso en él. Así que podemos entender, aquí hay un propósito de algo. Y luego en el versículo 10 dice que el propósito de Dios con las cosas que está haciendo, con esta salvación que nos ha dado, con todo lo que nos ha dicho en los versículos anteriores, es la de reunir todas las cosas en Cristo. Ahora lo entendemos bien, ¿verdad? Reunir todas las cosas en Cristo. ¿Quién no sabe lo que eso significa? ¿Verdad? Lo tenemos claro. Bueno, yo no tenía claro, no entendía un pimiento. Tenía que pensar, bueno, ¿qué es esto de reunir todas las cosas en Cristo? ¿A qué se refiere? Y leía lo de antes, leía lo de después, me quedaba igual. A veces va bien mirar otros pasajes que se parezcan al que estás leyendo para que te ayuden a entenderlos. Y pues pensando, ¿no? Reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos, las que están en la tierra. Hay un pasaje que os suena parecido, uno que hemos estudiado este verano, Filipenses 2, muy bien, me alegro que os acordéis. Dice Filipenses 2, 9 y 10, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, cuando sale esto de los que están en la tierra, debajo de la tierra, en los cielos, y vemos que este texto de Filipenses nos ayuda a entender que quizá esto de reunir todas las cosas en Cristo es, de alguna manera, o está relacionado con el reconocimiento de Dios, el reconocimiento de Jesús, el darse cuenta que Él es el Rey, que Él está por encima de todas las cosas. Otro pasaje parecido, Colosenses 1, 18 al 20. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Veis, no? Que se repiten algunas cosas, aparece la redención por la sangre, aparece esto de reconciliar lo que hay en la tierra, lo que hay en los cielos, y también aparece el propósito de todo esto, lo que dice aquí, a fin de que Él, hablando de Jesús, tenga en todo la primacía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de alguna manera el fin, el objetivo es que Jesús destaque, que Jesús sea reconocido por quien es, que Jesús sea exaltado y alabado, que sea apropiadamente tenido en cuenta. El propósito de nuestra salvación y nuestra unión con Dios está directamente relacionado con el hecho de que Jesús sea el centro de atención. Si todas las cosas son reunidas en Cristo, entonces es que Jesús es como el centro de gravedad alrededor del cual todo gira. No sé si muchos os acordáis de cuando tuvisteis a vuestro primer bebé, los que habéis tenido hijos. Es curioso como cuando tienes el primero,
Los primeros meses todo gira en torno al bebé, ¿verdad? Es como la novedad, nunca has tenido uno, entonces estás súper pendiente del bebé. ¿Qué le pasa? Tiene frío, tiene calor, está durmiendo, lleva ya 30 minutos durmiendo, ¿estará vivo? Estás constantemente pensando en el bebé y durante los primeros meses, sobre todo gira en torno a él. El médico, el comprar esto, el comprar lo otro, no puedes ver a casi nadie, no, es que estoy con el bebé. Ya luego con el segundo, el tercero, pues un poco ya, es que ya no puede ser el centro de atención. Pero el primero, durante unos meses al menos en una familia sana, durante unos meses es centro de atención, luego ya no, Lo que Pablo nos presenta aquí es lo opuesto. Cuando Pablo habla aquí del cumplimiento de los tiempos y de que todo sea reunido en Cristo, estamos hablando de algo permanente. No como un bebé a que al principio todos tienen atención y luego ya se olvidan de él, sino que en el cumplimiento del tiempo, de alguna manera, Cristo estará en el centro y ahí se quedará para siempre. Nadie se olvidará. Ahora mismo sí, ¿verdad? Ahora mismo mucha gente ignora al Señor Jesús. Ahora mismo muchísimas personas le rechazan. Ahora mismo, incluso nosotros que somos sus discípulos, desgraciadamente, no tenemos a Jesús muchas veces en el centro de nuestra vida. No está en el centro, no estamos constantemente pendientes de Él. Pero llegará el cumplimiento del tiempo, cuando eso sea. Jesús estará en el centro, todas las cosas serán reunidas en Él y ya quedará así para siempre. Si vamos, por ejemplo, al libro de Apocalipsis, capítulo 5, Juan está teniendo una visión del cielo. Ahora, no sé exactamente de qué momento de la historia, pero está teniendo una visión del cielo. Y vamos a leer del 6 al 14, es un poco larga la cita, pero quiero que constantemente nos estemos fijando cómo Jesús es el centro absoluto de atención. Versículo 6 en adelante. Miré y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes, y los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas, y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. ¿Quién es el centro de todo lo que ocurre en el cielo? Jesús, el Cordero que fue inmolado y que con su sangre compró a gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Puedes ver, ¿no?, cómo Jesús copa la atención. Puedes ver cómo nuestra salvación, nuestra unión con Dios tiene el propósito de glorificar y de honrar la persona de Jesús. Y en esta escena celestial se cumple, ¿no?, lo que decía Filipenses:
toda rodilla se doblará al nombre de Jesús y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Y yo no sé si lo van notando en estos versículos, pero todos tienen un mensaje muy claro. Todo gira en torno a Dios, todo gira en torno a Jesús. Como cantamos también varias veces, todo es de Él y para Él. Todo lo que existe en este mundo, cada estrella del cielo, cada grano de arena de la playa, cada animal, cada ser humano, cada célula de nuestros cuerpos, han sido creados con un propósito: glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Tú y yo estamos hechos para hacer destacar a Dios, para que Él sea conocido, para que Él sea alabado, para que Él sea exaltado. Estamos creados para eso, pero no solo estamos creados, sino que estamos salvados para eso. Nuestra salvación, el propósito de nuestra unión con Dios es que Dios sea glorificado. Entonces, si volvemos ahora a Efesios 1, versículos 11 y 12, leemos otra frase que nos confirma el propósito de nuestra salvación. Dice, en Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Alabanza de su gloria. Versículo 11 habla de propósito, versículo 12 que nuestro fin es que seamos para alabanza de su gloria. Y esta frase se repite 3 veces en este capítulo 1. En el versículo 6 dice que fuimos escogidos, para alabanza de la gloria de su gracia. En el versículo 12 hemos leído que seamos para alabanza de su gloria, y en el versículo 13-14 habla de que fuimos sellados con el Espíritu Santo, y acaba diciendo para alabanza de su gloria. ¿Cuál crees que es el propósito de tu salvación y de tu creación? La alabanza de su gloria. Es decir, tu salvación es un medio a través del cual Dios se glorifica. Nuestra unión con el Creador tiene el objetivo de que Jesús sea honrado y glorificado, que se reconozca su gran amor y su gran misericordia con pecadores tan grandes como nosotros, que se le alabe por su gracia y por su gloria. Claro, pues estas realidades implican algo que quizá a nosotros no nos gusta escuchar, ¿verdad? Y es que tú y yo no somos el centro de nuestras vidas. ¿Lo habías pensado? Tú y yo no somos el fin para el cual Dios ha creado todas las cosas. Tú y yo no somos la cúspide de la creación, ¿no? No somos el fin de todas las cosas. Y tenemos que ir con cuidado cuando hablamos de nuestra redención y nuestra salvación, pues por tanto repetirnos, ¿no?, que somos importantes para Dios, que es verdad, somos muy valiosos para Dios y lo que Él ha pagado por nosotros lo confirma, pero tenemos que ir con cuidado de no situarnos en el centro de la historia y pensar, no, Dios lo ha hecho todo para salvarme. Bueno, Dios te ha salvado para otra cosa, ¿verdad? Pero el fin de todo no es salvarme a mí, sino salvarme para alabanza de la gloria de su gracia. Como decía, no somos el centro del universo. Y Dios hace todas las cosas para su propia gloria. Por ejemplo, Isaías 48, 9 al 11. Dice, por amor a mi nombre contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contigo a fin de no destruirte. He aquí te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el crisol de la aflicción. Por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro.
todo ha sido creado para la gloria de Dios. Y el propósito de tu vida, el propósito de tu existencia, el propósito de tu salvación es la alabanza de la gloria de su gracia. Claro, si esto es verdad, entonces nuestra vida cambia por completo, porque nos damos cuenta que ya no somos el centro de nuestra vida y por tanto ya no vivimos para nosotros mismos. Normalmente, por disposición natural, queremos que todo a nuestro alrededor se haga como queremos, ¿verdad? Que la gente me haga caso, que la gente me tenga en cuenta, que la gente reconozca lo bueno que soy, que me pongan en el lugar que yo quiero, que nos presten atención. Sin embargo, Dios nos recuerda que vivimos para Él y para su gloria. Y como digo, eso lo cambia todo, ¿no? Porque si realmente vivimos para Dios, la forma en que hacemos las cosas ya es completamente diferente, ¿verdad? Cosas tontas, ¿no? Por ejemplo, voy a decidir lo que hago este fin de semana. Claro, ya no lo pienso pensando solo, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. No, es que mi propósito es dar la gloria a Dios. ¿Qué voy a hacer este fin de semana? La forma en la que me he visto. Mi prioridad ya no es que se me vea guapo o guapa, ¿no? No es que mi prioridad al vestirme no es que se note que voy al gimnasio, ¿verdad? Que tengo buen bíceps, que tengo un buen plano. No sé por qué Tony se ríe. No hablo de mí, obviamente. Claro, cuando me visto ya no visto para que los demás me admiren, ¿verdad? Mi intención al vestirme es dar la gloria a Dios. Cuando escojo lo que voy a estudiar o en lo que voy a trabajar, mi prioridad ya no es voy a tener un buen sueldo para poder comprarme todo lo que quiera cuando sea mayor. ¿Cómo escojo lo que tengo que estudiar, lo que tengo que hacer en mi vida? Pues primero pienso, ¿cómo voy a dar gloria a Dios? Ese es mi propósito vital. Igualmente, si tengo problemas en familia, con amigos o incluso, aunque os parezca imposible, podemos tener problemas en la iglesia, entre nosotros. Entonces, si ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para la gloria de Dios, mi prioridad ya no es mantener mi orgullo, ¿verdad? O que la gente reconozca quién soy, o que me hagan caso porque sí. Mi prioridad es dar la gloria a Dios. Primera de Corintios 10:31 dice, entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Acabo con una ilustración. Durante un tiempo estuve trabajando de camarero en un hotel en Barcelona, bueno, en varios, pero me cogieron de chiripa, digamos. Bueno, chiripa. Me cogieron porque el Señor quiso, por supuesto. Y me cogieron porque el Señor quiso, porque yo no tenía ninguna experiencia como camarero. Y me pusieron en un hotel así bonito, 4 estrellas, superior, tenía su caché, pero yo no tenía ni idea de nada. Entonces recuerdo las primeras semanas, claro, un trabajo muy agobiante, vas corriendo de un lado a otro y pues era un día especialmente cargado. Me pidieron, oye, tráeme una botella del tinto no sé qué, no sé cuánto. Yo, vale. Entonces voy a buscar la botella y empiezo a buscar una cubitera. La cubitera. Busco aquí, busco ahí, voy al bar, voy al restaurante, voy arriba, voy abajo y estoy un montón de tiempo buscando una cubitera sin encontrarla. Hasta que se cruza otro camarero, claro, con todo el jaleo que había, y me dice, ¿qué haces? Y yo, no, buscando una cubitera. Dice, pero si es un tinto, no necesita cubitera. Fijaos lo poco que yo sabía. Ostras, vale, es verdad. ¿Qué pasó? Que por no saber lo más básico, que es que el blanco va en cubitera, el tinto va sin cubitera, estuve ahí perdiendo el tiempo, dando vueltas y encima perjudicando a los demás. ¿Qué nos puede pasar a nosotros? Que cuando olvidamos lo más básico, cuando olvidamos cómo Dios nos ha salvado y para qué nos ha salvado, estamos perdiendo nuestra vida. Así que te animo a que no olvidemos o no olvides nunca, por un lado, el precio tan grande que se pagó por salvarte
por tu libertad y que no olvides nunca el propósito para el cual has sido salvo, que es la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Vamos a responder en oración. Si el Señor te ha dicho algo, si el Señor ha hablado a tu corazón, si le quieres decir algo ahora mismo al Señor, pues te animo a que eleves una oración, no hace falta que sea muy larga, pero vamos a responder al Señor en oración.